seguidores de Útil Indígena del Plan Transversal de Pueblos Originarios y Nuevas Etnicidades en Chile, de la Universidad de Chile. Nos encontramos en estos momentos con María Huichaqueo, dirigente mapuche, donde tendremos una conversación con ella para saber su vida, su infancia, parte de su adolescencia y también cuáles son sus visiones a futuro sobre las demandas mapuche y sobre la actualidad mapuche aquí en la ciudad. Hola María, primero preguntarte si nos puedes contar acerca de tu biografía, dónde naciste, quién te crió. Bueno, Maribel también. Bueno, mi infancia tuvo relación más que nada con una vida más de rol de mi madre, que desde que tengo recuerdo ella siempre estuvo a mi lado, me enseñó valores, principios y cómo debía vivir la vida, ¿ya? De manera honesta y siempre trabajando. Esa es una característica propia de mi madre, que siempre la vi subirse al techo para cuando se llovía la casa, ella era la que se encargaba de esos arreglos, sabía que cambiar un enchufe, ella lo hacía. Entonces vi en ella una imagen de madre que en ese momento no consideraba que fuera relevante la imagen del padre, ¿ya? Bueno, mis papás vivieron hasta que tuve 4 años de edad, luego ellos se separan. Mi padre es el cacique de una comunidad mapuche en Cholchol y él, bueno, se devuelve a la comunidad y mi madre decide quedarse en Santiago con todo lo que eso significaba, a cargo de una casa, de una hija, trabajar, pagar cuentas, ¿ya? Y bueno, así fue la niñez. Siempre vi a mi padre cercano, nunca lo vi como lejano o que no existiera. O sea, sabía que tenía un papá, me acordaba muy bien de su imagen, de su estatura y de cómo él me trataba, ¿ya? Porque una de las cosas que siempre recuerdo de él es que nunca me castigó, nunca me retó, sino que todo lo contrario, él aplaudía todas las locuras que hacía su hija de 4 años, ¿ya? Y bueno, y luego cuando uno ya está un poquito más adolescente, preadolescente, ya a esas alturas es lo que te tocó vivir, cómo vivir y tienes que seguir adelante. Y en ese sentido mi madre siempre fue muy cercana, ella era muy directa en relación a cómo uno tenía que enfrentar la vida. Ella sí quedó con cierto trauma producto de la relación que no había funcionado con mi padre, así que ella siempre me decía todos los hombres son malos y yo me quedé con eso hasta el día de hoy. Ya de hecho ya tantos años de matrimonio todavía sigo desconfiando. Y bueno, la vida de comunidad, digo, que siempre la mantuve. Desde muy chica siempre visité la comunidad de mi padre y la comunidad de mi madre, ¿ya? Cholchol es un pueblo muy hermoso, muy antiguo, ¿ya? Con muy poco desarrollo tecnológico, y hacía de que la verdad es que uno llegara allá y se conectara inmediatamente con la naturaleza, con todo el entorno natural. El andar a caballo, siendo muy chica, el ir al pozo, el ir a buscar agua, o el ir al río a lavar las frazadas, a la antigua, pues, pegándole con un palo, ya, para que quedara bien lavada la ropa. También me acuerdo que salíamos con mis otros primos, como ella era la mayor, salíamos con los primos a cuidar los animales, y había un bosque hermoso en nuestra comunidad que lamentablemente hoy ya no está, y nosotros jugábamos mucho en ese lugar, ¿ya? Era como nuestro lugar ¿cómo poder decirlo? Era como un lugar que tenía tanta energía y que nos hacía sentirnos seguros estando en ese lugar. Jugábamos con los árboles, me acuerdo, por ahí pasaba mucha agua, habían hierbas medicinales que uno las podía sentir, su aroma, mientras pisaba, iban como saliendo esos aromas únicos, exquisitos y muy especiales. Y bueno, ahí fue hasta ya cuando habré tenido 10 años, 11 años, que fue como la última vez que tuve esa conexión con la comunidad. ¿Y cómo marcó en ese sentido en tu infancia y hasta el día de hoy el rol de tu madre, como dices que
quizás estuvo sola criándote. ¿Cómo te marca eso hoy en día? Lo veo como, yo creo que muchas historias más de vida, de mujeres mapuches que se han tenido que hacer cargo de sus hijos o de sus hijas, mujeres mapuches muy esforzadas, sacrificadas, que a pesar de toda la adversidad que eso significa, logran salir adelante, logran sacar adelante a sus hijos, le dan estudios. Debo decir que mi madre no sabe leer ni escribir, pero sin embargo ella siempre me inculcó de que tenía que terminar mi educación básica, que tenía que terminar la media y que se podía seguir estudiando que lo hiciera. ¿Ya? Ella siempre impulsó todas mis ideas, mis sueños, mis proyectos de vida. Y eso la verdad es que me ayudó a ser fuerte y también me ayudó a enfrentarme a la vida desde los diferentes puntos de vista que uno pudiera considerar. Desde lo que es la educación básica, cuando te tratan de india, ¿cierto? O que eres fea, o que tus papás no están contigo. O sea, lamentablemente los niños de antes y de ahora son muy crueles con sus palabras. Pero ahí se lo estaban diciendo a la María Huaychaqueo Culé. Entonces, la verdad es que los recibía, pero no de mala forma, sino que fortaleciéndome más aún, siendo más fuerte y sabiendo enfrentar esa situación. Y bueno, mi madre creo que ha sido un pilar fundamental hasta el día de hoy, ya casada con hijos, ella siempre a mi lado, ella siempre pendiente de sus niños, de sus nietos en este caso, a mi mamá le dice los hijos, y eso también ha ayudado a que uno haya podido llevar a cabo otras actividades anexas, ya lo que es tu vida de matrimonio, tu vida profesional o tu vida como mujer, y también puedes desarrollar otras actividades que son propias. ¿Y esta infancia en el colegio fue allá en el sur o en Santiago? Yo viví acá, bueno, nací en Santiago Centro, aunque usted no lo crea, ya. Luego mi madre se fue a vivir a San Bernardo y de San Bernardo se cambió a La Pintana. Esos fueron los 3 lugares donde viví mi niñez y mi juventud. Ella siempre buscó un lugar propio, ella luchó por una casa, luchó por un sitio, luchaba siempre porque en la casa no faltara nada, y para ella que no faltara nada significaba que no faltara la comida. ¿Ya? Podía faltar una mesa, una silla, una cama, pero si estaba la comida, éramos felices. ¿Ya? Las dos, siempre felices las dos. Y si ella podía ayudar a otras personas, lo hacía, siempre lo hizo, fíjate, que eso es lo que más me causaba extrañeza, porque ella trabajaba de lunes a domingo, estaba todo el día trabajando, pedía a otras personas que me cuidaran, pero ella cuando tenía papas en la casa y pasaba alguien pidiendo, iba a las regalaba, ¿ya? O regalaba pan, o regalaba ropa, pero siempre ella muy solidaria, y eso me lo valoro mucho en ella, porque mi madre, ella se crió sola en la comunidad, la criaron los familiares y no la pasó bien, ya no la pasó bien en su niñez, pero ella jamás me transmitió nada de ese sufrimiento ni de las necesidades que ella tenía en ese momento, todo lo contrario, siempre fue desde la mirada positiva de todo lo que ella era como mapuche, inclusive hasta como mestiza, porque mi mamá tiene un apellido mapuche y un apellido irlandés. Entonces, como raro ver a la mamá de la María Huaychaqueo ya con un apellido irlandés. Ya, muchos hermanos se ríen de eso. ¿Cuál es el nombre de tu mamá? Mi mamá se llama Magdalena Epulev Kennedy, ¿ya? Y mi padre se llama Antonio Huaychaqueo. Ellos son mis padres. Y bueno, con los años, mi mamá siempre muy buena cosa, ella se casó, ya, una relación que mantiene hasta el día de hoy, y la verdad es que debo ser muy agradecida porque esta pareja con la que ella se casó siempre me crió como su hija, siempre me respetó, me cuidó, me la tomó mucho cariño, y hasta el día de hoy mis hijos son sus nietos, ya, él siempre anda pendiente de que no les falte nada a sus nietos. Entonces, al final formamos una bonita familia, ¿ya? Que no somos 4 ni 5, sino que siempre nos hemos dicho, ¿ya? Somos 8. Nuestra familia son 8 personas, aunque vivamos en 2 casas, pero somos uno solo.
¿Cuántos hermanos tiene María o hermanastros, como se dice? Bueno, mi padre como cacique ha tenido 5 esposas, con las cuales ha tenido varios hijos con cada una de ellas, pero por parte de mi madre solamente estoy yo. Ya que eso también yo lo respeto y lo valoro mucho a mi madre. El no haber querido seguir teniendo más hijos con su actual pareja. Ella dijo, yo tengo una hija y ahí me quedo. ¿Ya? Bueno, a diferencia de mi padre, que tengo muchísimos hermanos por ahí. Y bueno, este año tuve la suerte de conocer a 2 hermanos por parte de mi padre. Ellos, la verdad es que me trataron con mucho respeto, por ser yo creo que la hija mayor. ¿Ya? Y bueno, les dije que contaran conmigo, que era su hermana y que cualquier cosa que ellos me llamaran a Santiago, porque yo vivo en el Choncho, y que siempre iba a estar dispuesta a colaborar, a apoyar o a ayudar en lo que ellos necesitaran, porque llevan mi sangre y uno no puede ser ajeno ya a los posibles problemas que puedan tener tus hermanos. Yo digo mis hermanos porque llevan mi sangre. Ellos puedan tener en sus comunidades o con su familia o con sus hijos. Y esto que comentaste en un momento de que te llamaron India, ¿eso fue en una etapa más en la básica, en la educación media? Fue en la educación básica, ¿ya? Y era muy triste porque en el curso éramos 3 niños mapuches. Éramos 2 niñas y un niño. El niño de por sí se sabía defender, pero nosotras las niñas, la única forma que teníamos de defenderlo era a través de tirar el pelo, ¿cierto? O ponerse un poco agresiva, como diciendo, ya, tú la cortas o yo te pego, ¿ya? Y muchas veces me tocó incluso cuidar y proteger a mi compañera, a la Anita, que hasta el día de hoy siempre me acuerdo de ella con mucho cariño, porque ella era muy tímida. ¿Ya? Ella llegaba a la sala de clase y se sentaba y como que se escondía en el lápiz y en el cuaderno, en su espacio del pupitre. En cambio yo era todo lo contrario. Me paraba, conversaba, dialogaba y si tenía que pelear con otra niña, peleaba, pero siempre defendiendo lo que yo consideraba que era mi derecho, que era el respeto. ¿Ya? Y cuando salíamos de clase, yo siempre andaba con mi compañera también con el propósito de que a ella no la molestaran, ya no la trataran mal. Ella sufría, la verdad es que ella la pasaba muy mal. ¿Ya? Y yo siempre le señalaba de que no tenía que sufrir, que tenía que ser fuerte, porque su papá y su mamá fueran mapuche, no nos hacía ni más ni menos, sino que éramos igual al resto, porque todos vivíamos en la misma población, teníamos las mismas viviendas, ¿ya? Y teníamos las mismas necesidades. Por lo tanto, nosotros no teníamos por qué ser peores que ellos. Y bueno, y eso hizo también de que con el tiempo ya de alguna forma me transformara de cierta forma como un líder del curso, ya que hizo que después, bueno, ya en octavo fuera la presidenta del curso, ¿cierto? Que hiciéramos algunas actividades, que decidiéramos que le dejábamos al colegio al egresar cuando lo estuviéramos graduando. Y así fueron haciendo iniciativas que se fueron dando en el camino. La verdad es que a pesar de todo, yo siento que mi niñez fue tranquila porque tuve la posibilidad de tener personas cercanas que me cuidaron, que me apoyaron y que en el fondo ellos sabían de que estaban criando una buena persona. Y este carácter y personalidad del líder, ¿sientes que de alguna forma naciste con ella o esta misma situación de discriminación te hizo forjar esta personalidad? Yo creo que fue mi madre por un lado y por otro lado fue tu propia historia de vida que te hizo formarte con este carácter, ¿ya? Hay personas que a veces me dicen que yo soy demasiado seria, que soy muy criticona, pero bueno, también es parte de la personalidad de uno que uno se forma, ¿cierto? Y bueno, creo que todos tenemos nuestras propias personalidades y tenemos que en el fondo respetarnos unos con otros y seguir caminando, seguir avanzando. Si hay que cambiar cosas de tu personalidad, bueno, se cambian. Uno trata ya a estas alturas de ser un poquito más moderada, más cuidadosa con lo que dice, ¿cierto? Ya también tus hijos crecieron, están más grandes.
porque también eso es lo otro, porque como tengo esta personalidad tan fuerte, mis hijos nunca me contaban, por ejemplo, que en el colegio lo molestaban por sus apellidos, o les decían indio también. O sea, yo me enteré por una profesora, lo que estaban viviendo mis hijos, y inmediatamente, bueno, como tiene que ser, me contacté con la directora del colegio, con la sostenedora, y les dije que necesitaba estar presente en el curso de mis hijos y poder contar qué era ser mapuche. Y en esa ocasión, bueno, mis hijos no sabían que iba a ir, y fui con mi vestimenta, con mi joya. Y cuando mi hijo Felipe me vio entrar, la verdad es que casi se le cayó la cara. ¿Ya? Él no podía creer que su mamá estuviera entrando a la sala y estuviera enfrentando a todo un curso. Y en esa ocasión les conté quién éramos nosotros, de dónde veníamos, quiénes eran nuestras autoridades tradicionales, por qué de nuestros apellidos, el significado también de ellos. Y la verdad es que a partir de ese momento los niños entendieron de que el ser con apellidos diferentes no nos hacía personas extrañas, sino que nos hacían personas iguales a ellos. Y eso hizo que después mis hijos pudieran llevar una vida más tranquila, como niños. ¿Ya? Y después, bueno, vino de que por cosas de la vida la directora pidió hacer un taller en el colegio, y así se fueron dando, y después todo el curso, todo el colegio, estaban todos comprometidos con el tema mapuche. María, y volviendo a tu niñez, ¿hubo algún lazo con tus abuelos, paternos o maternos? Mira, mi lazo hasta los 4 años con mis abuelos paternos fue de mucha cercanía, ¿ya? Porque mi abuelo en esos años era el cacique de la comunidad, él todavía no fallecía. Y siempre recuerdo que me trató con mucho cariño y con mucho respeto. Jugábamos con todo el montón de primos que éramos, porque los huaychaqueos la verdad es que somos muchos. Y luego por parte de mi madre, lamentablemente no tuve contacto con ellos, porque mi abuelo, él fue ¿cómo te puedo decir? Fue muerto aquí en Santiago Centro. ¿Ya? Y es una situación que hasta el día de hoy nunca se aclaró. No se supo quién lo mató, por qué lo mataron, sino que a él lo encontraron muerto en la calle, en Santiago Centro. Y mi abuela, bueno, ella siempre se preocupó de criar a sus hijas más chicas, por lo tanto nunca tuvo cercanía con mi madre. Y luego cuando mi madre se casa, ahí yo puedo decir que tuve una cercanía, tuve cariño de abuela y de abuelo. ¿Ya? Mi abuelito Rudecindo, mi abuelita Carmela, y ellos realmente fueron mis abuelos. De hecho, ellos me querían adoptar, querían que yo me quedara con ellos a vivir en la comunidad. Y yo estaba feliz. Qué mejor haberme quedado en la comunidad. Pero mi madre dijo que no, que yo era su hija y que mi obligación como hija era estar con ella. Y a lo mejor por eso mismo después mi madre me siguió mandando para allá, para el sur. ¿Ya? Pero me acuerdo que mi abuelito y mis tíos me enseñaban, por ejemplo, cómo se decían los animales en Mapudungun. Mi tío cantaba en Mapudungun, tenía una guitarra de 2 cuerdas, pero igual la hacía tocar, era más entretenido todo. Yo no sé cómo, pero lo hacía sonar y salía un sonido muy bonito. Y él cantaba en Mapudungun, y siempre me decía mi sobrina María, siempre me trataba así como dándome más energía. ¿Ya? Y cuando él empezó a pololear, la primera que conoció la polola de mi tío fui yo. Así, y me presentó, te presento a mi sobrina, así, a la polola. Entonces yo era parte de la familia. Y eso me hacía sentirme muy bien, me encantaba ir al sur, a la comunidad, me encantaba que lloviera, porque con mis primos, mi abuela no se daba cuenta, pero nosotros nos sacábamos los zapatos y nos íbamos a meter al mar. ¿Ya? Y nos poníamos a jugar en el pasto, lloviendo, como caían y se armaban cositas, nosotros siempre jugando en el agua. Y te digo que nunca nos enfermamos, nunca. Y mi abuela decía, tienen que ir para agua al pozo, y partíamos todos los primos, llevábamos de todo en las manos y partíamos al pozo Jaraguá. Y ahí nos demorábamos jugando entre la casa y el pozo, nos demorábamos un buen rato hasta llegar al pozo, sacar el agua y después jugando hasta llegar con el agua arriba. Porque mi abuelita vivía como en un cerro y el pozo estaba como abajo. Así que no puedo decir nada de mi niñez, fue muy bonita, siempre conectada
con la comunidad, conectada con los abuelos, con las abuelas y sobre todo conectada con lo que eran las costumbres y las tradiciones. Ya que eso yo creo que también ayudó mucho a que no me olvidara ya de quién era en realidad. Y ya entrando a la adolescencia, ¿cómo fue este proceso como María y sola con tu madre en Santiago? Mira, fue como extraño porque mi madre cuando chica siempre trabajó mucho, siempre, la veía muy poco. Pero cuando termino la educación media, mi madre deja de trabajar. Entonces dije, qué raro, ¿por qué deja de trabajar ahora y estoy saliendo de la educación media? Pero bueno, ella dejó de trabajar, se instaló con un negocito en la casa y mi juventud fue muy tranquila. Yo era de las que salía de mi casa al liceo, del liceo a mi casa. Esa era mi rutina, ¿ya? Siempre la fue. Y a veces como que me sentía un poco incómoda porque mis compañeras, que el pololeo, que el casarse, que el trabajar, pero yo tenía una visión diferente. Para mí era no casarme nunca, yo no iba a tener hijos y quería trabajar con niños en riesgo social. Ese era mi horizonte, esa era mi meta, ¿ya? Y siempre la tenía muy presente. Y por cosas de la vida conocí al que ahora es mi esposo. Ya él estaba saliendo de cuarto medio, yo estaba ingresando a primero medio, y ahí por cosas nos cruzamos. Y fuimos amigos, después muy buenos amigos, pero cuando ya estábamos como en segundo medio, me pide pololeo. Y para mí fue muy raro que me pidiera pololeo, porque para mí era mi amigo, ¿ya? No era otra cosa, yo no lo veía como otra cosa. Entonces le dije que no, porque él era mi amigo. Yo era como muy marcada los roles, los marcaba mucho. Y bueno, ya después fue tanto, que al final ya salimos pololeando. De ahí salí de cuarto medio, hice mi práctica, seguía pololeando. Y Pedro me decía, casémonos. Y yo decía, no, yo no me quiero casar. Y al final me convenció y casamos. Casados hasta el día de hoy. Pero nunca dejé mis sueños de lado. Ahí sí que no, es algo que nunca he logrado transar. Y menos mal que lo he entendido muy bien. ¿Ya? Porque es cierto que mi primer hijo lo quise tener. Tenía 21 años cuando quise tener a mi primer hijo. Pero luego como que vi que podía hacer muchas cosas en mi vida. Porque con 21 años era una cabra chica. Sí, era una cabra chica. Entonces empecé a ver cómo estudiaba, cómo hacía otras cosas. Tuve suerte porque me metí en un servicio público, a la Municipalidad de Quintana a trabajar. Entonces ahí como que inmediatamente era como otra imagen, ¿ya? La que mi madre siempre me decía que tenía que tener. Mi mamá siempre me dijo, tú jamás vas a trabajar de nada, ¿ya? Y eso lo tenía también muy presente. O sea, tenía dos cosas presentes, que los hombres eran malos y que nunca trabajar de nada, ¿ya? O de empleada doméstica o nada de eso, porque ella me decía que lo había pasado muy mal. Ella tuvo patrones muy malos que nos trataron muy mal. Entonces, para ella esas dos cosas eran como relevantes y siempre me la estaba diciendo. Y bueno, yo trabajaba en un servicio público, a pesar de que ganaba muy poco, mi madre se sentía feliz. Se sentía completamente orgullosa de que su hija trabajara en un servicio público. Y después con los años, bueno, me puse a estudiar algunas cosas, ¿cierto? Estamos hablando de un periodo de la dictadura militar, en donde uno creía que vivía en un país maravilloso, ¿ya? Donde no había problemas, donde no había detenidos desaparecidos, donde no había gente que estaba partiendo al exilio. Uno no veía nada de eso, ¿ya? Lo único que a uno le parecía extraño en el liceo era que por qué todos mis compañeros no usaban el pelo largo, todos tenían que usar el pelo muy corto, que por qué, por ejemplo, el director del liceo se paraba en forma de milico en el segundo piso a mirarnos a todas, ¿ya? Eso era como, qué raro que lo hagan, ¿no? O que nosotras que usábamos el pelo muy largo teníamos que andar con un pollo, no podíamos usar el pelo suelto, y siempre muy ordenadas, ¿ya? A pesar de que ni siquiera era un colegio municipal, sino que este liceo era particular subvencionado. Y nosotros después con los años nos enteramos que el director de ese colegio había sido un milico, un militar
que estaba jubilado y que había tomado la dirección del colegio. ¿Ya? Y cuando nosotros en cuarto medio nos dimos cuenta de toda la situación que se estaba dando y empezamos a reaccionar, y empezamos a hacer acciones al interior del liceo, él se encargaba con su sola imagen de transmitirnos temor, mucho temor. ¿Ya? Pero como también éramos un poco rebeldes en ese momento, la juventud rebelde, nosotros, por ejemplo, hacíamos que dábamos vuelta a todas las sillas. Entonces, en vez de estar mirando hacia la pizarra, estábamos mirando hacia el fondo de la sala. Y así nos quedábamos. Y la profesora, que también era esposa de militar, nos miraba y decía, ya, perfecto, la clase se hará así. Y lo hacía toda la clase. Así. Y nosotros nos mirábamos con otros, esta profe no está entendiendo nada. Entonces, después jugábamos con los que eso era nosotros lo considerábamos lo último de rebelde, que era tirar un tarro grande de basura de una esquina a la otra esquina del liceo. Eso era nuestra rebeldía, ¿te fijáis? O sea, jamás se nos hubiese pasado por la mente hacer un paro, tomarnos el liceo. Lo que sí reconozco que en cuarto medio nos arrancábamos del liceo y nos íbamos a las marchas. Y nos juntábamos con los chicos de la Chile, principalmente de la Chile, y hacíamos las marchas por la Alameda. Hasta que llegaban los pacos, nos sacaban la mugre y cada uno tendría que ir por su casa. ¿Ya? Eso era como nuestra gran forma de rebelarnos a un sistema dictatorial que nosotros estábamos viendo que no era lo que nosotros queríamos para el país. Y luego cuando ya, me caso, empiezo a tener mis hijos, ahí sigo participando en partidos con juventudes políticas, que en esos años todas las juventudes políticas se apuntaban, ¿ya? No había como diferencias, sino que había un solo fin, que era cómo se trabajaba para llegar a una democracia plena y verdadera en el país. Haciendo voluntariado, por ejemplo, íbamos a las poblaciones, a los campamentos, trabajábamos con niños, entre nosotros mismos juntábamos dinero, comprábamos leche, chocolate, galletas, y íbamos y trabajábamos con los niños, concientizábamos a la gente, les hacíamos entender que no estábamos viviendo en un país democrático, sino que era toda una dictadura y que ellos tenían que también manifestarse. ¿Ya? Eran personas muy pobres. En esos años sí podemos hablar de pobreza, porque eran casas que tenían pozo negro, ¿ya? Eran mediaguas, muchas mediaguas, los niños dormían hacinados y había mucha necesidad de trabajo, porque había mucha violencia, había mucha gente cesante. Y nosotros tratábamos siempre de ir en ayuda de esas personas, pero también de concientizar un poco para poder formar una nueva sociedad que era la que nosotros pretendíamos. Y ahí nos quedamos en eso hasta el 98, 99, en donde ya, hay una elección, o sea, hay un plebiscito, por un sí, por un no, ¿cierto? Todos nosotros, ellos temerosos, ya de lo que pudiera pasar. Después se da, que se entrega el escrutinio final, y a partir de ese momento nosotros, el grupo, porque era un grupo muy grande, decimos, ¿ahora qué vamos a hacer? Porque pensábamos que ya la democracia se estaba instalando y que ya no éramos necesarios, ¿ya? Así de ingenuos era nuestra generación. Y entonces nos organizamos como 6 hermanos mapuches y nos pusimos a trabajar el tema. Dijimos, nosotros somos mapuches, ¿qué estamos haciendo por nuestra gente, por nuestro pueblo? Y empezamos a hacer actividades, empezamos a aprender de nuestra cultura, empezamos a preguntarle a los papás, empezamos a participar con otras asociaciones mapuches, hasta que llegó un momento en que nos dimos cuenta, ya, ahora sí estamos preparados y nos organizamos. Y a partir de ese momento nosotros dijimos, ya, pero ¿cuáles son nuestras prioridades? ¿Ya? Porque algunos muchachos teníamos la misma edad, pero algunos estábamos casados con hijos y otros estaban solteros, otros estaban estudiando. Y dijimos, ya, la primera prioridad es trabajar por una política indígena. Y es lo que hasta el día de hoy estamos trabajando. Nos salió largo la tarea. Y aparte de eso, empezar a apoyar todo lo que empezó a pasar en las comunidades, ¿cierto? En las regiones. Me acuerdo claramente del tema de Ralco. Lo personal me marcó mucho. Y nosotros éramos los que nos estábamos descargando con toda esta energía y estos
momentos de mucha rabia, de mucho estrés, ¿ya? Porque queríamos, porque añorábamos, porque soñábamos, ¿ya? Por un país más justo, hoy en día decimos un país pluricultural, plurinacional, ¿ya? Intercultural, que en ese momento no se daba. No se daba por ninguna razón. ¿Cuántos hijos tienes, María? Yo tengo 3 hijos y una hija. ¿Ya? Mis 3 hijos, ellos bueno, estudiaron, el segundo ya es profesional, el tercero también está estudiando, y mi hija que también está estudiando. Y ellos ni siquiera necesito decirles o preguntarles qué quieren ser. Ellos, yo creo que el hecho de haber sido criados por esta familia, con estas características propias, con la abuela y el abuelo cercanos a ellos, siempre aconsejándolo, y viendo por ejemplo a sus padres siempre trabajando, o viendo a su madre siempre en el tema indígena, ya, o viendo al papá apoyar a la mamá apoyando al papá, los formó con sus propias personalidades. ¿Ya? Y ellos no son personas que podríamos decir que se van a achicar frente a otra persona, pero tampoco son faltos de respeto, sino que ellos son muy respetuosos, escuchan, ¿ya? Y después ellos dan sus ideas, sus planteamientos. Entonces a nosotros al menos como papá, a mi mamá, a mi papá, a todos nos tiene muy contentos porque son buenos chiquillos y tengo una muy buena niña también. Y esto que relatabas que eran en general mujeres líderes las que estaban en ese momento, ¿cómo las marcó esto de ser mujeres, de tener hijos? Decías que Pedro, tu esposo, te comprendió, te apoyó. ¿Crees que son una excepción de repente como a la regla? O... ¿Sabes tú que sí? Fuimos la excepción, porque lamentablemente muchas de las hermanas en ese momento, muchas se separaron. ¿Ya? Hay un caso muy especial de una hermana que lamentablemente su hijo tuvo problemas de consumo y después se infectó con el VIH-Sida y para nosotros nos marcó porque ella era una mujer muy fuerte, muy valiosa en el movimiento indígena, pero yo creo que haber vivido esa situación con su hijo la dejó muy débil, ¿ya? Y nosotros hasta el día de hoy tratamos de ir a verla, ya de estar con ella, de apoyarla dentro de lo que se puede. Ella igual ha salido adelante, ya sacando de la mano de su hijo. A rato su hijo no quiere seguir viviendo, ella lucha y lucha porque su hijo siga viviendo. De alguna forma se siente un poco culpable. Nosotros le decimos que no, que ella no es culpable porque ella lo único que buscaba era un mejor futuro para su hijo, ¿ya? Y que justamente todas esas veces que nosotros salimos de nuestras casas era precisamente para que ese niño mapuche no fuera consumista, no fuera alcohólico, no fuera un delincuente, ¿ya? Esa era la película de nuestras luchas, pero que lamentablemente tuvimos los ejemplos muy cercanos de que sí, iba a pasar. Tenemos otras hermanas que se separaron, de hecho, vieron varias hermanas que están separadas hasta el día de hoy, se quedaron con sus hijos, criándolos, ellas siguieron en el movimiento indígena con sus hijos de la mano, y hoy en día esos niños, yo creo que valoran y reconocen en su madre a una mujer trabajadora, luchadora y empeñosa. Sí, de todas formas, yo creo que esa generación de mujeres mapuche de ese tiempo dejó la vara muy alta para las futuras generaciones, sean jóvenes, sean mujeres, sean hombres. La vara está alta, porque nosotros logramos avanzar en muchos temas que hoy en día se siguen trabajando, ¿ya? Nosotros avanzamos, por ejemplo, el aumento del presupuesto de la Comunidad de Santiago. Nunca más hubo un aumento. Nosotros trabajamos por el aumento de las becas indígenas. Se aumentó y cada año ha ido aumentando. Nosotros trabajamos en el tema del mapuche urbano, ¿ya? Porque era una realidad que estaba y que había que reconocerla, ¿ya? No podíamos seguir negando que la mayoría de la población indígena estaba migrando a las ciudades. No podíamos tampoco negar que las que emigran a Santiago, ¿ya? O que se quieren a Santiago son mujeres, son hermanas mapuche. Y aquí ellas están armando familias interculturales, porque esa es nuestra realidad.
Y si la mujer es mapuche, nosotros sabemos que ese niño no se va a perder. Pero cuando el papá es mapuche, estamos conscientes de que ese niño sí se va a perder. Porque es la mujer mapuche quien transmite la cultura, quien fortalece la identidad y también quien, de alguna forma, entrega esa energía, ¿ya?, que necesitan los hijos para seguir siendo mapuches en la ciudad. Entonces, por eso nosotras le dimos tanta dedicación al tema, ¿ya? Y como te digo, siempre un reconocimiento, mil gracias a cada una de esas hermanas mapuches que se sacrificaron mucho por tener una mejor, una mejor realidad indígena, ¿ya?, en Santiago. Ahora, ellas están en sus casas, algunas están con los nietos o bisnietos, ¿ya? Y otras no hemos ido quedando todavía en el camino, son más porfias también. Entonces nos hemos ido quedando en el camino y que tratando de ir aportando dentro de lo que se puede. Pero ya no desde el movimiento indígena duro, ya desde el fuerte, sino que desde el punto de vista de la propuesta. Porque ahí también hemos madurado, ¿ya? Hoy en día llegamos propuestas, sabemos que con el diálogo podemos hacer más cosas. Ahora también tiene que estar la otra parte, no tiene que faltar. O sea, en toda sociedad tienen que estar ambas partes, ¿ya? Se ve con los mismos estudiantes. Los estudiantes quieren una reforma educacional. Hay otro grupo que está por el diálogo. Lo mismo nos pasa a nosotros como Nación Mapuche. Algunos estamos por el diálogo y otros están por otras formas de expresarse y que también son válidas. María, y en esa etapa que estuviste como en el movimiento duro, como calificas, y tu hijo era pequeño, ¿tú te sentiste cuestionada por tus cercanos, por familiares, por tu rol de líder? La verdad es que no. Ya, mi madre, como decía adelante, fue un gran apoyo. Ella siempre creyó en lo que estaba haciendo. Y ella muchas veces me cuidó a mis hijos. Y a veces llegaba muy tarde en la noche y los iba a buscar a la casa de mi mamá cuando mi marido estaba trabajando. Y yo creo que también eso, ¿cómo te puedo explicar? Nunca sentí de parte de mi madre un solo cuestionamiento a lo que estaba haciendo, todo lo contrario. Y por parte de mi marido, nunca vi en él, por ejemplo,